Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase 47 de cálculo integral. Vamos a iniciar con la parte de la integral que dejamos ayer pendiente, que fue calcular la longitud de arco. Ya teníamos todos los elementos, inclusive pasamos ya a nuestro triángulo porque lo hicimos por una sustitución trigonométrica y lo único que faltaba por sustituir era la longitud desde 0 hasta 1. Entonces, déjenme compartirlas para justamente dar la respectiva solución. Ujú. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, estábamos con el cálculo de la longitud de arco. Entonces, déjenme poner aquí bueno, continuación del ejercicio anterior. Muy bien, muchachos. Entonces, ya nosotros teníamos la expresión siguiente. Tendríamos nosotros un cuarto de el logaritmo natural. No, perdón, sería fracción, sería 2y por la raíz cuadrada. Acuérdense que lo habíamos hecho con respecto a la variable y. 4y cuadrado más 1 y tendríamos acá más el logaritmo natural de quién? De valor absoluto de la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1 y tendríamos aquí menos 2y. Entonces, aquí lo nuevo ahora es tratar de ver quiénes serían con respecto a nuestros límites de integración. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a sustituir primero en el valor de 1. Entonces, me va a quedar como tendríamos. Ok, déjenme ponerlo como un cuarto, así lo voy a dejar. Entonces va a ser un cuarto de quién. Voy a poner aquí corchete y tendríamos, sería 2 multiplicado por 1 por la raíz. Mm, espérenme, creo que me conviene ponerlo, a ver, lo voy a poner entre paréntesis. Sería 2 multiplicado por 1 por la raíz cuadrada de, me quedaría de 4 multiplicado por 1 elevado al cuadrado más 1 y nos quedaría más el logaritmo natural de valor absoluto y nos quedaría la raíz cuadrada de 4 por 1 elevado al cuadrado más 1 menos 2 multiplicado por 1. Entonces ya tendríamos esta expresión. Reitero, esto es lo que tenemos en la sustitución para el primer valor. Y esto nos quedaría menos y hacemos lo mismo, pero ahora sustituyendo el valor de 0. Entonces aquí nos va a quedar 0, tendríamos aquí 0, aquí nos quedaría, sería 0, y aquí me quedaría 0 también. Entonces, ojo acá, tendremos, déjenme bajarle un poquito la resolución a 16, a ver si así se acomoda. Muy bien. Y bueno, aquí es claro que, por ejemplo, en el 0 no se va a anular por completo, o bueno, hasta ahorita todavía no. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ir sustituyendo y nos va a quedar, en este caso, sería 2. Aquí nos quedaría 1 al cuadrado es 1 por 4, me queda la raíz de 4 más 1, más aquí me quedaría 4 más 1, menos me quedaría aquí 2. Muy bien, aquí me quedaría 0 completamente todo esto. Ajá. Y aquí me quedaría únicamente la raíz cuadrada de 1. Aquí me quedaría 0, menos 0. Y bueno, esto es igual, nos quedaría como, tendríamos igual, sería un cuarto, y bueno, evidentemente aquí me quedaría 2 raíz cuadrada de 5. Y aquí me quedaría raíz cuadrada de 5 menos 2. Aquí nos quedaría como menos 0 y tendríamos que la raíz cuadrada de 1 me quedaría 1. Entonces aquí nada más me quedaría logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1, aunque esté en valor absoluto, que va a ser 1, eso me va a dar 0. Por lo tanto, me va a quedar que la longitud de arco
Ujú. Sería en este caso la longitud de arco, me quedaría esta expresión. Entonces aquí nos quedaría esto fuera. Ujú. Y bueno, evidentemente, pues ya nada, tendríamos que ir multiplicando y me va a quedar igual. Tendremos 2 cuartos, esto es un medio, entonces me queda fracción, raíz cuadrada de 5 entre 2 más me quedaría un cuarto. ¿De quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de la raíz cuadrada de 5 ujú, menos 2. Entonces, esto es igual, nos quedaría aproximado. Voy a calcular eso. Recuerden que habíamos comentado que lo ideal es ponerlo en aproximado, ¿sale? Justo para que nos dé una perspectiva de cuánto sería nuestro resultado. Entonces sería raíz de 5 entre 2 y me quedaría más un cuarto. ¿De quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de raíz de 5 menos 2. Y esto nos va a quedar como 0,75 aproximadamente. Ujú. Entonces, evidentemente, esa sería como nuestra longitud o nuestro perímetro, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, ustedes digan. Ok, perfecto. Muy bien. Termina de anotar, por favor, a fin de que podamos continuar con respecto al otro ejercicio. Me falta hacer 2 ejercicios más y podemos pasar a la parte de coordenadas polares. Ujú. No, son 3. Ok, perfecto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a encontrar, ponemos el ejercicio, encuentra la longitud de arco entre las siguientes funciones. Muy bien. Tengan mucho cuidado en esta parte con la interpretación de nuestras respectivas funciones porque suele cambiar demasiado. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar aquí f de x es igual, tendríamos nosotros 2 tercios de quién? De x elevado a la 3 medios, 3 medios menos un medio de x elevado a la 1 medio, ¿ok? Nuestras, porque dice funciones, sería también para x igual a 1 y en el otro me quedaría x igual a 4. Recordemos que ayer nosotros habíamos comentado en la sesión que muy posiblemente cuando nuestra función sea un poquito compleja, tendremos que verificar estos al final que nos digan funciones son los límites de integración y ya me están indicando que yo tengo que hacer la integral o calcular la longitud de arco desde la perspectiva horizontal, justo porque vean qué tan difícil sería de pronto despejar a la x de esta ecuación a fin de que lo hagamos con respecto al eje vertical. Entonces, evidentemente aquí pues no podríamos y nos da aquí una clara señal que nuestra integral iría desde 1 hasta 4. ¿Cómo lo vamos a saber específicamente cuando nosotros lo veamos en el contexto geométrico? Si no, esto no va a salir. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo hacer en estos momentos? Calcular la derivada, porque ya sé que va a ser con respecto a la x. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Sería en color lila y tendríamos aquí que f' nos quedaría, recuerden que bajamos el exponente, que es 3 medios, nos quedaría 3 medios multiplicado por 2 tercios. Ajá, y tendríamos aquí
sería x elevado a la 3 medios menos 1, me quedaría 1 medio. Estoy aquí derivando 1 medio, ahí está. Después sería menos, bajo el 1 medio y lo multiplico por el otro 1 medio. De tal manera que aquí me va a quedar x elevado a la menos 1 medio. Okay. Esto lo puedo simplificar en la primera parte, únicamente me va a quedar x a la 1 medio, que se traduce como la raíz cuadrada de x. Ajá. Y en el siguiente me quedaría menos 1/4 de ¿quién? Bueno, pues aquí voy a ocupar la regla del exponente negativo y me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de x. Y bueno, al final nos quedaría como sería la raíz cuadrada de x. ¿Mm? Menos, y me queda 1 entre, y nos quedaría 4 por la raíz cuadrada de x. Fíjense bien, ahí le voy a dejar a la derivada. Evidentemente, siempre hemos escuchado en los cursos de cálculo diferencial y en otros que tenemos nosotros que simplificar hasta la mínima expresión. Pero este es uno de los casos donde de pronto el decir que voy a simplificar a la mínima expresión no convendría. Ahorita les indico el por qué. Bueno, voy a pasar a GeoGebra a fin de poder graficar mi respectiva función y ver cómo se comportan los distintos límites de integración, ¿vale? Ok, fíjense bien, ahí obtuve la derivada y ahorita voy a obtener la longitud de arco. Entonces, fíjense bien, déjenme nada más ponerles, híjole, será una ventana. Ok, a ver, espérenme, este fue el remanente de mi clase anterior. Ok, bien. Sabemos que nuestra función f de x es igual, nos quedaría, es 2/3 por, me quedaría x elevado a la 3 medios, sería aquí 3 medios, y en el otro caso me quedaría menos 1 medio de, tendríamos en este caso, x elevado a la 1 medio. Ahí está esa función. Entonces, aclaro, esta sería mi función y yo tengo que integrar, híjole, sí tengo que hacerlo un poquito más alejado. Sería con las rectas x igual a 1, ahí está, y la otra es x igual a 4. Es decir, esta porción, esta porción que está acotada por esas rectas verticales, x igual a 1 y x igual a 4, es la manera en cómo debo de sacar la longitud de arco. Entonces, fíjense bien, déjenme hacerlo como de pronto si tuviéramos restringida nuestra función. Déjenme quitar esta parte, o si no, no, ahorita que lo veamos. Función y sería f desde 1 hasta 4. Y noten cómo se está tornando justamente de esa tonalidad para que podamos darnos cuenta que el pedacito que está en color morado es el pedazo que nosotros debemos de calcular su respectivo perímetro, porque recuerden que la situación o el hecho de mencionar la longitud de arco no es otra cosa más que mencionar el perímetro de dicha función, ¿vale? Ok, muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es justamente, déjenme aquí, voy a quitarle estas líneas, ajá, o si no las pongo como auxiliares para que pongamos todas las funciones. A ver, primero voy a tomar esta función original, que se quede en color naranja sin ningún problema. Esta que sea un poquito más fuerte el color. Y aquí le voy a quitar la etiqueta. En las rectas, a fin de que podamos visualizar que todo se está todo se tiene que graficar. Aquí sería la primera y la segunda la vamos a colocar en azul. Entonces aquí le voy a quitar dicho color. Entonces, bueno, déjenme poner nuestros respectivos nombres. Entonces me va a quedar f de x es igual, me quedaría fracción y aquí tendríamos 2/3 de x elevado, sería aquí fracción, y tendríamos en este caso, sería 3 medios, y esto sería menos, tendríamos aquí 1 medio de, aquí me quedaría 1 medio. Ahí está, ya lo tendremos aquí.
Y bueno, déjenme ponerlo desde esta perspectiva. Y sabemos que en el caso, para tener aquí en las otras rectas, sería aquí x igual a 1. Ahí está. Y el siguiente, x es igual a 4. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos esta parte, aquí está, tendremos aquí x es igual a 4. Entonces ya tendremos nuestra respectiva función. Déjenme tomar la captura correspondiente a fin que podamos ver cuál sería como nuestra región donde vamos a calcular la longitud de arco. Muy bien, dejo de presentar. Muy bien. Y nuestra gráfica nos quedaría desde esta perspectiva. Ok, ahí está. Muy bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es calcular la longitud de arco. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, recuerden que la longitud de arco no es otra cosa más que una integral definida y nos va a quedar, voy a ponerlo en color azul marino, nos va a quedar que la longitud es igual a la integral. ¿Desde dónde a dónde? Pues va a ser desde 1 hasta 4. ¿De quién? De la raíz cuadrada de, sería 1 más la derivada elevado al cuadrado. Y aquí sería diferencial de x. Pero su derivada es esta expresión. La voy a copiar aquí. Y bueno, aquí noten que nos queda algo un poquito más complejo en nuestra integral, sin embargo no es tan difícil. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado y veamos qué es lo que sucede. En este caso, la raíz de x elevado al cuadrado únicamente me va a quedar x. En el siguiente me va a quedar más el doble del primer término, que sería la raíz cuadrada de x. Mm, ok, déjenme hacerlo mejor abajo. Ok, sí, lo voy a poner aquí y aclaro, acá vamos a colocar nuestro respectivo desarrollo. Nos va a quedar x. Siguiente me queda más el doble del primero. El primer término es raíz cuadrada de x multiplicado por el segundo término que sería menos 1 entre, nos queda 4 por la raíz cuadrada de x. Y bueno, en el último paso me quedaría más el cuadrado del segundo término, que me quedaría en este caso como 1 sobre 16 por x. Y esta sería nuestra expresión. Ahora, dense cuenta, por ejemplo, que en este caso yo podría simplificar esta raíz de x con respecto a esta raíz de x que tengo abajo. Entonces, aquí lo que podríamos hacer sería simplificar y me va a quedar menos 2 cuartos. Pero bueno, anótenlo por favor y ahorita continuamos para que demos solución a este problema. No está difícil, pero sí es un poquito más complejo que los ejercicios que hicimos el día de ayer. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunte. En lo que están anotando, no olviden elegir su proyecto sabiamente para que puedan calcular el volumen de lo que ayer habíamos platicado. Es decir, desde formas que ustedes crean que sería conveniente estudiarlo desde el punto de vista de su carrera. Para quienes estudian modelación matemática, bueno, pues esa sería como la figura que ustedes quieran. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, lo que hacemos ahora es desarrollar, déjenme quitar todo esto. No, pues sí. Ok.
Muy bien, y entonces nuestra integral nos va a quedar ya sin la raíz, ya nos deshicimos de dicha raíz y nos va a quedar aquí como menos un medio. Entonces me queda menos un medio. Ok, aquí lo que podremos hacer, déjenme borrar la gráfica, podríamos todavía seguir simplificando. ¿Cómo es que lo simplificamos? Bueno, nos va a quedar de la siguiente forma. 1 menos un medio me queda un medio positivo. Y entonces ya no existe este término y me quedaría esta expresión. Muy bien, ahora, dado que esta expresión es nueva para nosotros, aquí podríamos hacer la suma de fracciones, pero quiero dejar muy en claro, a ver, vamos a hacer nuestra suma de fracciones. Para empezar, recuerden que vamos a tomar aquí la x, la vamos a poner sobre 1. Entonces, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de esta expresión de 2, 1 y 16x, que en este caso me quedaría 16x. Entonces, fíjense bien cómo nos quedaría. Tendríamos nosotros la siguiente expresión. Sería, si desarrollamos nuestra respectiva fracción, tendríamos nosotros aquí 16x. Ahora recuerden que cuando tenemos esa parte, sería 16x entre 2, me quedaría 8. X por 1 me quedaría aquí 8x. Siguiente, 16x entre 1 me queda 16x. Por x me queda más 16x cuadrado. Más 16x elevado al cuadrado. Y finalmente tendríamos nosotros 16x entre 16x es 1. Multiplicado por este 1 me queda 1. Únicamente lo que estoy haciendo es resolver la suma de fracciones que tenemos acá. Ahora bien, vamos a acomodar el término que tenemos arriba. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, déjenme ponerlo en otro color. Y nos va a quedar, si lo escribimos primero el cuadrático, es decir, por el orden correspondiente, tendríamos nosotros que sería 16. 16x al cuadrado. A ver, déjame ponerlo aquí como fracción. Sería 16x elevado al cuadrado más 8x más 1. Entre aquí me queda 16x. Muy bien, esto es igual, fíjense bien, podemos separarlo con respecto a cada uno de ellos con su respectiva raíz. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar como sería fracción y tendríamos nosotros en el primero, sería la raíz cuadrada de 16x al cuadrado más 8x más 1 entre la raíz cuadrada de 16x. Fíjense bien cómo en la primera parte o bien en el numerador 16x cuadrado más 8x más 1 nos está formando un trinomio cuadrado perfecto, porque el primero tiene raíz cuadrada exacta que sería 4x, el segundo la raíz perdón, el tercero la raíz cuadrada exacta sería 1. Y si multiplicamos 4x por 1 es 4x, al doble es el 8x. Entonces aquí es un claro ejemplo donde nosotros podemos aplicar la regla del binomio, del binomio al cuadrado, pero a la inversa, es decir, completando el trinomio cuadrado perfecto o bien factorizando. Esto nos va a quedar como sería al cuadrado y tendríamos aquí 4x más 1, porque cuando factorizamos, recuerden, es raíz del primero, es 4x, signo del segundo, es más, y finalmente tendríamos la raíz cuadrada del tercer término, me queda aquí 1. Aquí el cuadrado con la raíz se simplifican porque desde 1 hasta 4 todo es positivo. Si de pronto aquí hubiese sido desde menos 1 o menos 2, tendríamos que considerar los casos en valor absoluto y seccionar nuestra integral. Entonces ahí sí cambia, pero de 1 hasta 4 no hay ningún problema porque finalmente eso va a ser positivo. Muy bien, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener la integral desde 1 hasta 4 de ¿quién? Solamente de 4x más 1. Y aquí abajo, si separamos los radicales, nos va a quedar la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de x. Reitero, esto lo estoy haciendo
porque yo sí sé que la raíz cuadrada de 16 es exacta, que es 4, y lo voy a llevar fuera de nuestra integral. Entonces me queda un cuarto, me quedaría de, ok, me quedaría esta expresión, y aquí ya no tendría yo el 16. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es separar. Por lo tanto, me queda aquí un cuarto de la integral de ¿quién? Bueno, pues me va a quedar la integral desde 1 hasta 4 y tendríamos aquí, sería en el primero, sería 4x entre la raíz cuadrada de x. Y en el otro me quedaría más 1 entre, y aquí me quedaría la raíz cuadrada de x diferencial de x. Podemos nosotros aquí aplicar la regla de los exponentes y me queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, sería, en el primer caso sería 4x entre raíz de x, aquí me va a quedar 4 por x elevado a la 1 medio, porque evidentemente sería 1 menos 1 medio, me queda un medio positivo, y aquí me va a quedar x elevado a la menos 1 medio, y sería esta expresión. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? ¿Seguros que vamos bien? Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos darle continuidad a nuestro trabajo. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregunten sin ningún problema. Imagínense qué hubiese sido en el caso en el que hubiéramos elegido ahora la variable y, sería mucho más difícil de despejar. ¿Que se puede? Sí, pero lo podemos hacer un poquito más compacto. Ok, fíjense bien. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si requieren de más tiempo, díganmelo con toda confianza. Ok, bueno, continuamos entonces. En este caso voy a utilizar la regla de la potencia para integrales y voy a colocar aquí un cuarto de quién. Bueno, pues me quedaría, voy a poner corchete y me va a quedar 4 por, y aquí me quedaría, sería x elevado a la 1 medio más 1, a ver, 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Y entonces en este caso nos quedaría como, sería más, tendríamos en este caso más fracción, y aquí nos quedaría x elevado a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Muy bien, y esto es igual, nos quedaría un cuarto de quién. Tendríamos en este caso 4 por, tendríamos aquí fracción y nos quedaría x elevado a la 3 medios. Entonces aquí me quedaría 3 medios entre 3 medios, ajá, más, y aquí me quedaría fracción, sería x elevado a la 1 medio sobre 1 medio. 1 medio. Y aquí ya está nuestra respectiva expresión. Muy bien, déjenme aquí, voy a eliminar esta parte. Y bueno, esto lo voy a guardar ahorita para que cambie de color. Y esto nos va a quedar igual, nos quedaría un cuarto de quién. Pues nos quedaría como 4 por, si utilizamos nuestra regla del sándwich, nos va a quedar como 2 tercios de quién. Nos quedaría de x elevado a la 3 medios, pero esto lo podemos expresar como la raíz cuadrada de x elevado al cubo. En el otro me quedaría menos 1 medio más 1, me quedaría un medio positivo, entonces me va a quedar aquí más 2, ya si nosotros invertimos, y me queda aquí la raíz cuadrada de x. Muy bien, y bueno, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver qué podemos simplificar. Por lo tanto, la longitud va a ser, si multiplicamos un cuarto por este 4, se simplifican y solo me queda 2 tercios. Entonces aquí nos va a quedar 2 tercios de la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y en el otro me quedaría multiplicar un cuarto por 2, me quedaría 2 cuartos, que eso es un medio. Por lo tanto, me quedaría más, ay,
sería más un medio, no, pues sí, más un medio de, y tendríamos nosotros la raíz cuadrada de x, y ya tendríamos esta expresión. No obstante, vamos a tener que sustituir porque nuestra longitud debe de ser una medida. Por lo tanto, si sustituimos, por ejemplo, nuestra integral iba desde 1 hasta 4. Por lo tanto, en el primer caso, nos quedaría igual, tendríamos nosotros. Voy a ponerlo entre corchetes en la sustitución para 4. 2 tercios por la raíz cuadrada de 4 elevado al cubo más un medio de quién, de la raíz cuadrada de 4. Siguiente sería menos corchete y sería 2 tercios de quién, de la raíz cuadrada de 1 elevado al cubo. Y tendríamos más, en el otro caso sería un medio de la raíz cuadrada de 1. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos 4 al cubo, 4 por 4 es 16. 16 por 4 me queda 64. Entonces, esto me va a quedar como 2 tercios de quién? De la raíz cuadrada de 64. En el otro me queda más un medio de quién? Raíz de 4 me quedaría 2. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el 1. En este caso me quedaría raíz, bueno, 1 al cubo es 1, en raíz me queda 1 y nada más me sobrevive el 2 tercios. Más en el otro caso me quedaría un medio. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es justamente ver quién sería ese resultado final. Por lo tanto, me va a quedar que la longitud sería raíz de 64, me va a quedar 8. Entonces aquí tendremos 2 tercios multiplicado por 8, más un medio por 2 me quedaría 1, menos, y aquí tendríamos 2 tercios más un medio. Muy bien, perfecto. Esto es igual, si multiplico 8 por 2 tercios, me queda 16 tercios más 1, y en el otro caso sería menos 2 tercios, ya distribuyendo el signo menos un medio. Y bueno, aquí por ejemplo podemos simplificar los que son tercios. 16 menos 2 me queda 14 tercios. Y un medio, perdón, sí sería 1 menos un medio, me queda más un medio positivo. De tal manera que si realizo la suma de fracciones, 3 por 2 me queda 6, 14 por 2 me queda 28, más me quedaría 3 por 1 me queda 3, y esto me queda igual a 31 sextos, que esto es igual, si nosotros, bueno, no igual, aproximado, porque no podemos calcularlo como tal exacto, y me sospecho que esa fracción es en prolongación decimal infinita. Entonces 31 entre 6 nos quedaría exactamente, sí, bueno, no es finita, no es infinita, pero sí tiene 5.1 y varios 6 y al final un 7, pero lo dejamos como 5.16. Entonces 5.16 es lo que vale justamente la curva desde 1 hasta 4. Este pedacito, el contorno, vale el valor de 5.16, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿No? Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para darle continuidad a nuestro trabajo. Nos hacen falta dos a fin de pasar a las coordenadas polares. Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo para anotarlo, nada más díganme. Bueno, fíjense bien. Continuamos entonces. Bien, vamos a encontrar la longitud de arco de un círculo.
un círculo de radio R. Muy bien. Este problema es muy común que aparezca en ingeniería, justo por la forma en cómo está planteado. Ok, fíjense bien. Primero y lo más importante es establecer un círculo de radio R. Como aquí no me están diciendo, recuerden que cuando ustedes vieron geometría analítica, ya sea en preparatoria o bien al inicio que les dan como un curso intensivo de matemáticas, eh, recuerden que la ecuación de un círculo o una circunferencia necesita de dos elementos principales, que es el centro y es el radio. Ya nos están diciendo que el radio se llama R de manera arbitraria, pero el centro no nos los están dando. Cuando no me den el centro, yo puedo asumir que el centro puedo colocarlo, como estoy en un sistema de coordenadas cartesianas, que sería mi eje de referencia, puedo colocar un círculo evidentemente de radio R en el origen. Entonces, aquí aclaro, no debe de haber ningún problema. Entonces, déjenme buscar en un libro círculo de radio R. En el origen, claro, nada más es para darme perspectiva justo en el plano cartesiano. Pero en GeoGebra no lo puedo colocar de esa forma. Entonces, ok, a ver. Ok, esta imagen me gusta. Déjenme colocarla y ahorita les explico. A ver. Muy bien. Tenemos esta, bueno, aquí supongamos que evidentemente nos están diciendo que esta distancia vale R. Entonces, de aquí a acá los extremos serían R, bueno, sería de R, 0, 0, R, menos R, 0, y aquí sería desde 0, menos R. Y la ecuación que está gobernando sería x cuadrado más y cuadrado igual a R al cuadrado. Fíjense bien porque aquí tenemos puntos importantes. Déjenme ponerlos en un color destacado. Por ejemplo, tendríamos aquí el punto R, 0. O sea, tendríamos en un sistema de coordenadas, este sería el punto R, 0. Creo que debo de hacerlo un poquito más pequeño. Ok, ahí está. R, 0. Ahí está ese punto. Y tendremos el punto, ok, espérenme, déjenme ponerlo a detalle. Ok, ahí está. Entonces, los puntos involucrados será, en el otro caso, sería 0, R, si lo ponemos en un plano cartesiano. Siguiente nos quedará como menos R, 0. Y finalmente tendríamos nosotros, déjenme ponerlo aquí un poquito más pegado, y tendríamos acá nosotros 0, menos R. Entonces, aquí está. Sería eso las coordenadas de los respectivos radios, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Reitero, con toda confianza, díganme. No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, que en el caso de nuestro círculo, podríamos nosotros hacerlo con respecto, bueno, si la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, pues aquí tendríamos que ser un poquito más estratégicos a la hora de ver cómo lo vamos a sustituir, porque tenemos que calcular su respectiva derivada. Pero a lo que voy primero, no sé si ustedes notan que de 0, de R a 0, o sea, esta porción que tenemos acá es simétrica a estas otras tres porciones. Entonces, yo puedo tomar la longitud de arco que va desde aquí para acá, es decir, la que va desde 0 hasta R, que sería este pedazo que estoy tomando, y multiplicarlo por 4. ¿Por qué por 4? Por la simetría de la función, ¿sale? Entonces, a ver, si despejamos a la y,
Déjenme cambiarlo en otra tonalidad. A ver, por ejemplo, si despejamos a la y, que ya sabemos que va a ser la parte positiva, entonces nos va a quedar que y es igual, nos queda la raíz cuadrada de ¿quién? De r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Esta sería como mi ecuación que está gobernando esa porción que estoy diciendo. Déjenme ver si puedo colocar un arco. Creo que, a ver, sí, a ver, sería de aquí hasta acá. No, no me deja. A ver, más o menos lo estoy haciendo coincidir. Entonces, a ver, creo que no, no lo hago coincidir del todo. No, no lo puedo hacer coincidir. Bueno, a lo que voy es que voy a tomar esa franja, ¿sale? No, no, no me voy a complicar. Voy a tomar esta franja que estoy aquí señalando. Esta de acá y la multiplico por 4. Ahora, mi objetivo es obtener ahora la respectiva derivada. Entonces, ¿quién sería la derivada de esa función? Bueno, pues recuerden, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a hacerlo mediante derivación implícita. Entonces, fíjense bien, en la derivación implícita, recordemos que esto nos va a quedar como, tendremos aquí y al cuadrado es igual, nos va a quedar como r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Así lo dejamos. Entonces, si derivo implícitamente, recordemos que aquí va a ser 2y diferencial de y o y', así lo voy a poner, ¿sale? Es igual la derivada de una constante que es r al cuadrado, me quedaría 0, y la derivada de menos 2x me queda menos, perdón, de x al cuadrado me queda menos 2x. De tal manera que si yo despejo a y', nos quedaría como, sería y' es igual, me quedaría menos 2x entre, me quedaría 2y. Pero aclaro, puedo yo simplificar y me va a quedar igual. Tendríamos menos fracción, sería x sobre y. Pero la y ya sé que es la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar menos fracción y tendríamos aquí la x entre, y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Aquí ya está mi respectiva derivada mediante derivación implícita. Reitero, no es difícil. Ustedes pudieron haber optado de pronto por tomar la derivada de la raíz, pero dado que esa parte o esa forma no me gusta, lo voy a manejar desde esta perspectiva. Ok, ya tenemos la derivada. Ahora vamos a tener que ocupar nuestra longitud de arco. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar la longitud de arco, lo voy a poner acá y voy a ponerlo en color rosa. Entonces vamos a tener aquí L es igual, nos va a quedar 4 veces y vamos a colocar ahora la integral desde 0 hasta R. ¿De quién? Bueno, pues recuerden que tendríamos aquí la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado con respecto, acuérdense, a x. Entonces aquí vamos a tomar quién sería esa respectiva operación. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar cuando nosotros elevamos al cuadrado. Aquí estamos tratando de hacer una como tipo demostración. Ahorita les voy a indicar qué significa eso. Aquí cuando nosotros elevamos al cuadrado nos va a quedar fracción y tendremos x elevado al cuadrado entre, y aquí me va a quedar, se simplifica la raíz y me va a quedar r elevado al cuadrado menos nos quedaría x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces llegado a este punto lo que puedo hacer es justamente el hacer la operación entre fracciones. Por lo tanto, me queda de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros que la longitud de arco va a ser igual. Déjenme ponerlo en color verde, por ejemplo.
Y aquí, déjenme borrar esta parte y nos quedará que cuando desarrollamos la respectiva fracción nos va a quedar como denominador, sería r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, y aquí me va a quedar r al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, reitero, en esta parte nos va a quedar la simplificación de la siguiente forma. Bien, nos quedaría igual y tendríamos nosotros, en el primer caso, en el numerador, se eliminan las x al cuadrado y nos queda nada más esta expresión, de tal manera que cuando yo separo las respectivas raíces, esto me va a quedar como tendríamos nosotros, sería fracción y sería aquí raíz cuadrada de r elevado al cuadrado entre la raíz cuadrada de ¿quién? De r al cuadrado menos x elevado al cuadrado. De tal manera que esto es igual a 4 por la integral de ¿quién? Bueno, pues va a ser la integral desde 0 hasta r. ¿De quién? Bueno, pues nos quedará entonces como tendríamos aquí fracción y la raíz de r al cuadrado, ese va a quedar r positivo, porque recuerden que por definición, siempre para que sea una circunferencia o un círculo, siempre el radio debe de ser positivo. Entonces no puedo yo aquí decir, puede ser negativo o positivo. En el radio no está ese intercambio. Ahí sí tiene que ser de todo positivo. Y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x elevado al cuadrado diferencial de x. Claro, aquí estamos haciendo una tipo de demostración porque queremos llegar a algo en particular. Bien, anótenlo, a reserva que alguien tenga dudas, avísame, si no de todas maneras anótenlo y ahorita continuamos. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten, muchachos, ¿eh? No se queden callados. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo, díganme, sin ningún problema. Profesor, Dígame. ¿el 4 de dónde salió? Porque recuerde que estamos nosotros tomando esta porción solamente en el primer cuadrante, porque nos damos cuenta que tanto aquí en el segundo, tercer y cuarto son simétricos con respecto a esta porción. Entonces sería integrar esta parte y multiplicarlo por 4 por las 4 secciones que tiene nuestro círculo cuando lo colocamos en el plano cartesiano. Mm, No sé si soy claro con eso. sí, sí, sí. Ok, Gracias. de nada. Muy bien. Vamos entonces ahora a duplicar diapositiva y déjenme darle continuidad a mi trabajo. Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Ok, a ver, entonces déjenme borrar todas estas expresiones. Y me había quedado con esta situación. A ver, espérenme, déjenme aquí. Y tengo esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer la sustitución trigonométrica con respecto a que tenemos nosotros una constante al cuadrado menos variable al cuadrado. En este caso, ¿por qué ocupamos justo la sustitución trigonométrica? Porque evidentemente es el caso ideal. Entonces, ¿en qué caso estamos? Bueno, pues en el caso cuando tenemos que hacer la transformación seno, ¿sale? Entonces, ojo aquí, nos va a quedar como, a ver, vamos a ponerlo aquí, déjenme ponerle de otro color, pensemos en color morado, y vamos a poner que x es igual a r veces el seno del ángulo. Déjenme ponerlo como seno del ángulo. Muy bien.
La derivada de x nos va a quedar como derivada de x es r por el coseno del ángulo diferencial de dicho ángulo. Muy bien. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a preguntarnos quién sería la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Esta r la podemos llevar fuera, ahorita lo hacemos. Y bueno, nos va a quedar como, nos preguntamos, ¿quién sería, en este caso, la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado? Esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado menos, y x me quedaría en este caso, sería al cuadrado, y nuestra x vale r por el seno del ángulo. Entonces aquí nos quedaría igual, tendríamos nosotros, sería la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado menos r al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Ahorita lo pongo bien. Lo voy a poner en esta parte. Ahí está. Muy bien. De tal manera que esto va a ser igual. Tendremos nosotros, sería, factorizo el r al cuadrado, me va a quedar la raíz cuadrada de r al cuadrado multiplicado por 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Entonces recordemos que esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de r al cuadrado por, y 1 menos el seno al cuadrado sería el coseno al cuadrado del ángulo. Entonces aquí únicamente nos quedaría como, déjenlo pongo aquí, igual, tendríamos nosotros igual, sería r por el coseno del ángulo. Claro, le estoy calculando a cada uno su respectiva raíz cuadrada. Entonces vamos a sustituir quiénes serían nuestras expresiones. Reitero, primero lo voy a hacer como si no tuviéramos los límites de integración. Y me va a quedar 4r por la integral de quién. Bueno, aquí me quedaría 1 y abajo me quedaría r por el coseno del ángulo. Muy bien. Y bueno, en el caso de dx sería r multiplicado por el coseno, a ver, sería el coseno del ángulo diferencial de dicho ángulo. Y aquí algo pasó que no me gustó. Ahí está. Coseno del ángulo. Ahí está. De tal manera que nosotros lo podemos simplificar y esto me va a quedar 4r por la integral de quién? De diferencial del ángulo. Muy bien, perfecto. Ya lo tenemos desde esta perspectiva. Y bueno, nos quedaría que la longitud nos quedaría como, sería en este caso, 4r por el ángulo. Aquí la sugerencia es tratar de ver quién sería nuestro respectivo ángulo. Por lo tanto, fíjense bien cómo nos va a quedar. Ok, tendríamos nosotros, si de aquí, por ejemplo, nosotros lo despejamos, nos va a quedar como que x sobre r es igual al seno, que bueno, aquí no necesitamos dibujar el triángulo porque podemos calcular el valor del ángulo teta. Entonces nos va a quedar que el ángulo es igual, nos queda arcoseno o seno elevado a la menos 1 de ¿quién? De x sobre r. Y ya tendríamos la respectiva integral resuelta. Esto es igual a 4r por el seno elevado a la menos 1 sería de x sobre r. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que pasó? ¿Vamos todos bien? No, profesor. Ok, Sí. perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir los límites de integración, pero aquí algo muy importante es especificar, déjenme aquí voy a poner una línea divisora a fin de poder ver quién sería la longitud de arco. Ok, déjenme ponerle otra.
Ok, por ahí hubo un desvío de línea. Ok, entonces la longitud, déjenme ponerlo aquí, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, ok, en este color azul. Ok, la longitud me va a quedar 4R y déjenme ponerlo aquí entre corchetes y vamos ahora a calcular. En primer caso sería seno elevado a la menos 1. En lugar de la X colocamos aquí R. Entonces sería R y aquí sería R. Muy bien. Menos tendríamos aquí sería seno elevado a la menos 1 de quién? Sería de 0 sobre R. 0 sobre R. Y bueno, evidentemente esto es igual, nos quedaría como, sería 4R. Y por ejemplo aquí R entre R me quedaría el seno inverso de 1. Y aquí me va a quedar seno inverso de 0. Muy bien, estos valores los podemos calcular mediante nuestra calculadora, graficadora o bueno, en GeoGebra inclusive también. Entonces, en este caso nos va a quedar como, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en color rojo, me quedaría 4R por, sería en este caso, el seno a la menos 1 de 1, eso es pi medios, o si lo quieren empezar al revés, ¿para qué ángulo? Y hablando entre radianes, ¿para qué ángulo nos debe de dar el valor de 1? O sea, el seno de cuánto te da 1, pues sería de pi medios. Entonces aquí sería pi sobre 2. Y en el otro caso, el seno inverso de 0 me queda menos 0. De tal manera que esto me queda 4R por, me quedaría pi entre 2. Y esto es igual, 4 entre 2 me queda 2 pi por R. Y adivinen qué. Esta es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo. En términos de su radio. Evidentemente, cuando nosotros estamos en la primaria, que es el primer acercamiento que tenemos con respecto al círculo, no tenemos la madurez matemática suficiente para entender que deviene de la longitud de arco. E inclusive yo no creo que algunos de ustedes hayan visto en la primaria que la maestra se ponía o el maestro se ponía a hacer las integrales, porque no es ni siquiera acorde a nuestra edad. Nos dan la fórmula, el decir, pues recuerda que el perímetro de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero evidentemente pues no sabemos, o sea, ahí está la razón, aquí está la explicación de dónde sale que el perímetro de un círculo es 2pi por r. Y también el área de un círculo se puede calcular así, o sea, sabemos que va a ser pi por radio al cuadrado. Ya sabemos que la integral definida justamente deriva de esa expresión. Entonces, algunas cosas, como se pudieron dar cuenta en el caso de los sólidos en revolución, definimos el volumen. Si no mal recuerdo, fue para la esfera, pero se puede para cualquier figura. Aquí estamos definiendo con la longitud de arco el perímetro de dicha función. ¿Sale? Entonces, aclaro, no hay nada aislado, solamente que no tenemos de pronto la madurez suficiente para entenderlo. Reitero, no es porque seamos menos, sino porque necesitamos un poquito más de formalidad. Pero yo espero que haya quedado claro que el perímetro de un círculo no es nada más 2pi por radio, deviene de la longitud de arco. Y tenemos que hacer las construcciones debidas. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo por favor para que demos el último ejercicio con respecto a longitud de arco y quede finiquitado este tema y empezamos con las coordenadas polares. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario.
Ok. Fíjense bien, entonces ya vimos esta propiedad importantísima sobre el círculo, ya vimos de dónde sale el perímetro, que es a partir de la longitud de arco. Y bueno, vamos a ver otro ejercicio. Encuentra la longitud de arco de la siguiente función. De la siguiente función acotada. Ok, fíjense bien, déjenme aquí, voy a borrar todos mis garabatos. Ok, déjenme empezar por aquí. A ver, ahí está esta expresión. Muy bien. Nuestra función es f de x es igual. Nos quedaría, en este caso, sería el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. El intervalo de acotamiento, porque aquí me está diciendo que está acotada, va a ser desde, sería 0 menor o igual, que así también podemos encontrar algunos problemas, x menor o igual a 1/2. Ok. Fíjense bien, lo que yo sí sé en este momento es que la longitud de arco la voy a calcular sobre el eje horizontal, porque ya me están dando desde dónde a dónde. Porque si yo me pregunto cuál sería la intersección con el eje X, pues no acabaría, porque evidentemente aquí tendría yo un logaritmo. Entonces, acuérdense que en algunas funciones, y lo hemos platicado desde área entre curvas, el intervalo de definición coincide con el intervalo de integración. Son muy parecidos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es obtener la derivada. Entonces, f', recordemos que la derivada del logaritmo es, tengo que poner una fracción y tengo que colocar la derivada de su argumento. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado nos queda menos 2x. Y bueno, aquí nos quedaría entre su argumento que sería 1 menos x elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, aclaro, esta función sí nos va a llevar un poquito más de tiempo justo por cómo está definida, porque si la elevamos al cuadrado ahí es otra cosa. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos ahora es dibujarla para ver cómo está la expresión en términos de, bueno, en este caso, quién sería como de pronto nuestro respectivo contexto geométrico, si lo queremos pensar de esa forma. Entonces, voy a dejar de presentar y déjenme poner mi presentación en GeoGebra. Ok, perfecto. Entonces, ojo, aquí tenemos f de x es igual al logaritmo natural de ¿quién? De 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos esta expresión y el intervalo de definición sería desde 0 hasta 1/2. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros función, sería desde 0, perdón, sería la función f desde 0 hasta 1/2. Ahí está. Es muy pequeño el pedazo. A ver, vamos a acercarnos un poquito más. Ok, aquí está. Sería esta porción la que vamos a calcular su longitud de arco. Y bueno, déjenme ponerle el nombre. Sería f de x es igual al logaritmo natural. Sería en este caso de 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría como, aquí está nuestra respectiva función. Bien, vamos ahora, déjenme, voy a tomar una captura a fin de que podamos ver cuál es nuestra región de integración. Entonces, fíjense bien, dejo de presentar y regreso a mi presentación original.
Ok, perfecto. Y entonces aquí lo que nos quedaría sería esta expresión. Ujú. Bien, y ahora tenemos que calcular quién sería esa expresión en términos de raíz cuadrada. Entonces, ojo, porque la longitud es eso. A ver, primero voy a hacer la parte de la raíz, a ver a qué puedo llegar. Entonces, fíjense bien, nos quedaría como la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría al cuadrado y tendríamos nosotros esta expresión. Entonces, aquí tendríamos nosotros esta expresión. Vamos a simplificarla y ahorita lo colocamos en la integral. Entonces, sería la raíz de 1 más, y aquí vamos a poner fracción, me quedaría menos 2x elevado al cuadrado, me quedaría 4x elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos nosotros, sería, no lo voy a desarrollar, sería 1 menos x elevado al cuadrado. Y bueno, vamos a hacer la respectiva suma de fracciones. Por lo tanto, esto es igual, nos quedaría, tendríamos nosotros la raíz cuadrada de quién sería fracción. Y aquí nos quedaría 1 por esta expresión, pues me quedaría 1 menos x elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado más 4x elevado al cuadrado. Y bueno, aquí nos quedaría abajo por 1 menos x al cuadrado, 1 menos x elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, aquí desarrollamos o bien separamos cada una de las raíces, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener, sería fracción, y sería aquí, sería la raíz cuadrada de, sería en este caso de 1 menos x al cuadrado. Y aquí nos quedaría más 4x elevado al cuadrado. Muy bien, y aquí nos quedaría como sería la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. En la parte, por ejemplo, como vamos a integrar de 0 a 1 medio, entonces en este caso, como el intervalo, bueno, ok, lo puedo simplificar a que quede positivo, porque de 0 a 1 medio todo es positivo. Noten, en 0, pues me va a quedar, en este caso, 1 nada más, eso es positivo. Y en 1 medio, no importa, porque si aquí fuese 1 medio al cuadrado, sería 1/4, y 1 menos 1/4 sigue quedando positivo. Entonces me quedo con la parte positiva. Por lo tanto, claro, todavía no estamos metiendo la situación a la integral, pero vamos a ver que podemos seguir simplificando. Raíz cuadrada sería, en este caso, al cuadrado de 1 menos x elevado al cuadrado, más 4x elevado al cuadrado, y aquí me va a quedar 1 menos x elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta expresión? Bueno, pues podríamos desarrollar a ver qué es lo que sucede, si nos conviene o no. Entonces aquí me va a quedar raíz cuadrada, me quedaría 1, tendríamos aquí menos 2x elevado al cuadrado, en el otro me quedaría más x elevado a la cuarta, y en el otro me quedaría más 4x elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, y bueno, acá me quedaría 1 menos x elevado al cuadrado. Noten qué tanto trabajo requerimos. Aquí sería fracción, sería raíz cuadrada de, y voy a acomodarlos en términos de orden decreciente. Sería x elevado a la cuarta, 4x cuadrado menos 2x cuadrado me queda 2x elevado al cuadrado. Y en el otro me quedaría más 1 entre 1 menos x elevado al cuadrado. Ahora bien, fíjense cómo vamos a resolver esta integral, porque bueno, todavía no lo hemos resuelto, pero noten aquí en la parte del numerador x a la cuarta, si calculamos su raíz cuadrada sería x al cuadrado y la raíz sería 1, de tal manera que cuando nosotros multiplicamos x cuadrado por 1 al doble me queda el segundo término. Entonces, lo que tengo aquí arriba es un trinomio cuadrado perfecto, de tal manera que me va a quedar de la siguiente forma.
esto va a ser igual, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería, en este caso, fracción, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de ¿quién? Tendríamos aquí el cuadrado, y aquí nos quedaría como x elevado al cuadrado más 1. Y aquí me quedaría 1 menos x elevado al cuadrado. Muy bien, en este caso, fíjense bien, nos va a quedar como fracción y aquí me va a quedar x al cuadrado más 1 entre 1 menos x elevado al cuadrado. Si están pensando en que eso se va a simplificar, no es cierto, todavía no se puede simplificar de esa forma, porque aquí tenemos una suma de cuadrados y aquí abajo una diferencia de cuadrados, pero ya logramos deshacernos de las respectivas raíces, ¿vale? Ok, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? ¿Seguro que ha quedado claro? Pues Sí, hasta el profe. momento sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, anótenlo para que pueda ya colocarlo en la integral y vamos a darle solución a ese ejercicio. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Ok, bueno, y entonces en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a colocar ahora sí nuestra integral. Entonces nos va a quedar como, sería integral, o sea, la longitud de arco L es igual a la integral desde 0 hasta 1 medio. 0 hasta 1 medio. ¿De quién? Bueno, pues sería de la raíz, pero la raíz evidentemente nos queda aquí x elevado al cuadrado más 1 entre, y aquí, bueno, voy a colocarlo como menos x elevado al cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo voy a solucionar esta integral. El primer indicio que podemos ocupar aquí será justamente el hecho de preguntarnos, bueno, como aquí tenemos que son de igual exponente, entonces podemos dividir esta expresión. Muy bien, entonces fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Déjenme preparar como siempre lo habíamos hecho cuando dividíamos. Déjenme preparar mi pizarrón interactivo. Dejo de compartir y ahorita les comparto para hacer la respectiva división. Bien, aquí lo tenemos. Bien, ahí está. Y bueno, recordemos que tenemos que dividir x cuadrado. O sea, tendríamos aquí x al cuadrado más 1 entre, déjenme ponerle aquí el símbolo. Ok. Entre, y aquí me va a quedar menos x al cuadrado más 1, ¿sale? Bueno, recuerden que el primer paso es, voy a tomar x al cuadrado y lo voy a dividir entre este menos x al cuadrado. Es decir,
x al cuadrado entre menos x al cuadrado. Esto es igual a menos 1. Entonces aquí nos va a quedar este menos 1, déjenme ponerlo aquí más delgado, sería menos 1. Y vamos a multiplicar, recuerden que cuando vamos hacia abajo cambiamos el signo. Menos por menos es más, al cambiar el signo me queda menos x elevado al cuadrado. Siguiente, menos por más me quedaría menos, pero al cambiar el signo me queda más, y aquí me queda 1 por 1, me queda 1, de tal manera que esto me quedaría como 2. Entonces, tenemos nosotros que la simplificación, o bien x al cuadrado más 1 entre menos x al cuadrado más 1 nos va a dar igual, sería menos 1 más 2 entre, y aquí ya lo voy a poner como 1 menos x al cuadrado sin ningún problema. Entonces ya sería este el resultado de mi división, que se vuelve una integral mucho más sencilla de resolver. Déjenme, ustedes anótenlo, déjenme pasarlo a la integral y ahorita les comparto cómo quedó en la presentación. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten. Tuve que hacer la división porque recuerden que cuando tenemos un polinomio, una función racional, y si el grado del numerador coincide con el del denominador, tenemos que proceder a realizar dicha división a fin de que se vuelva más compacta nuestra integral. Muy bien, voy a dejar de presentar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Ok, entonces ya tenemos esta integral, aclaro, la puse sin los límites de integración, ahorita los voy a sustituir al final. Ahora, cuando nosotros separamos dicha integral, nos va a quedar como igual, me va a quedar menos la integral de dx, más nos va a quedar, ese 2 lo podemos mandar fuera de, y nos queda la integral de fracción, y podemos colocar aquí dx entre 1 menos x elevado al cuadrado. Y bueno, esto es igual, nos quedaría menos x más 2 por la integral de ¿quién? De fracción, sería dx entre 1 menos x elevado al cuadrado. Y bueno, aquí lo que podemos hacer, porque la primera integral ya quedó solucionada, la segunda podemos ocupar la sustitución trigonométrica. Noten cómo todos nuestros métodos están convergiendo. O sea, no es un caso aislado. No era algo que teníamos que aprender porque sí, sino ya lo estamos ocupando justamente aquí con respecto a las aplicaciones. Y bueno, cuando tenemos constante al cuadrado menos variable al cuadrado, es fácil pensar que va a ser que x es igual a 1, que bueno, no se coloca, por el seno del ángulo. De tal manera que nosotros podemos entender que el de x, la derivada, va a ser el coseno. Bien, bueno, vamos ahora a sustituir quién sería 1 menos x al cuadrado. Entonces me va a quedar como, tendríamos aquí 1 menos x elevado al cuadrado. A ver, esperen un momentito, x elevado al cuadrado es igual a 1 menos el seno elevado al cuadrado del ángulo. Y entonces vamos a sustituir con respecto a esos datos que tenemos. Por lo tanto, nos va a quedar que la longitud es igual. Déjenme ponerlo en otro color. Ok, me va a quedar, va a ser menos x, ajá, claro, me falta todavía sustituir, más 2 veces la integral de ¿quién? El de x sabemos que va a ser coseno del ángulo, y aquí me faltó poner el diferencial. Entonces aquí vamos a colocar el diferencial. Muy bien. Y en el otro caso me queda aquí 1 menos el seno cuadrado, que aquí lo podemos ejemplificar como el coseno cuadrado del ángulo.
¿sale? Y entonces aquí me va a quedar como coseno al cuadrado del ángulo. Por lo tanto, esto es igual, nos queda menos x más 2 veces, y si simplificamos nos va a quedar la integral coseno arriba y coseno abajo, me va a quedar aquí diferencial del ángulo entre solamente un coseno. Y bueno, aquí nosotros podemos decir que esto va a ser menos x más 2 por la integral de la secante del ángulo. Diferencial, por supuesto, de dicho ángulo. Y también conocemos cuál es la integral de las secantes. Está en nuestro formulario, me queda menos x más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Espérenme tantito porque no resultó como esperaba. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora es justamente dibujar nuestro triángulo a fin de ver quién era esa expresión en mi variable original. Entonces, fíjense bien. En este caso nos quedaría, déjenme ponerle sin relleno. Y bueno, sabemos que x es igual al seno del ángulo. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, dividimos aquí entre 1, esto me queda el seno, y recordemos que el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, aquí nos quedaría, déjenme poner nada más el ángulo, y nos queda aquí este ángulo, lo tendríamos acá. Déjenme ponerlo en otro color. No, no me gusta este. Ok, en color rojo. Y bueno, aquí nos quedaría cateto opuesto, que sería X, sobre hipotenusa, que sería 1. Entonces aquí tendríamos el 1. De tal manera que cuando nosotros calculamos el cateto adyacente, nos va a quedar como, sería la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, aquí está, este sería el cateto adyacente. Por lo que mi longitud me va a quedar como, déjenme ponerlo en otra tonalidad, pensemos en color rosa, nos va a quedar L es menos X más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De la secante, pero recordemos que la secante no es otra cosa más que la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces aquí nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos X elevado al cuadrado. Y la tangente me queda más, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, me queda X entre, y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos X elevado al cuadrado. Y aquí no sé que le puse un cubo, pero no es así. Esto es igual, me va a quedar menos X más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto, y podemos colocarlo en una sola expresión. Entonces aquí esa sola expresión me va a quedar X más 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos X elevado al cuadrado. Y ya tendríamos nosotros en este caso nuestra fórmula de integración. No obstante, nos hace falta sustituir en la función, bueno, original, porque va desde 0 hasta 1/2, ¿sale? Hasta aquí, no sé si tenemos alguna duda, ustedes díganme. Yo sí, profesor. Díganme. No, ¿por qué? Bueno, en la integral desde el principio, ¿por qué es menos x cuadrada más 1? Si en la otra era x cuadrada menos 1. Esa parte no la entendí. ¿En dónde? En la primera, En esta la de parte. L, ajá, L igual a integral de 1 Ah, medio. lo que pasa es que aquí, como ya habíamos simplificado a 1 menos x cuadrado, nada más moví al inicio el menos x al cuadrado y el otro se quedó como más 1. O sea, nada más hice como un intercambio de orden. ¿Sí me explico? O Ah, sea, que aquí sí, va a quedar primero el menos x al cuadrado. ajá, hice un reacomodo de... Así es. ¿Y por ajá. qué hice este reacomodo, como tú lo indicas? Porque tengo que dividir para que la división me resultara así. Por eso ya después, cuando quedamos en el residuo, yo por eso dije, pues ya lo regresamos a su forma original, y me conviene tenerlo de esta forma para poder aplicar el método de sustitución trigonométrica. Pero nada más fue un reacomodo para poder dividir. Ah, sí, ya Ujú. lo vi. ¿Segura? Muchísimas gracias, profesor. Ok, perfecto. ¿Alguien más?
Bueno, a ver, entonces fíjense bien. Vamos ahora a sustituir, que sería sustituir todo esto que tenemos, a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, sustituimos entonces. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Sustituimos primero en el valor de 1, entonces, perdón, de 0, y no, un medio. A ver. Ok, esto va a ser igual. Tendríamos para el valor de un medio, me quedaría, lo voy a poner entre corchetes. Sería menos un medio, y aquí me queda más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto, y me quedaría fracción, me quedaría un medio más 1 entre la raíz cuadrada de, me quedaría 1 menos, tendríamos aquí un medio elevado al cuadrado. Bueno, aquí nos quedaría esta parte de la longitud para el 0. Déjenme borrar esta parte. Ok. Y bueno, evidentemente aquí pues tendríamos nosotros que poner menos y vamos a hacer esta misma sustitución, pero para el 0. Entonces aquí nos quedaría corchete y tendríamos aquí esta expresión. Entonces aquí nos quedaría como menos 0. Aquí me quedaría logaritmo, acá sería 0 y aquí me quedaría 0 también. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, son 11:30. Mañana voy a tener que continuar este ejercicio. De mi parte sería todo por el día de hoy. Mañana sí quisiera comentarles sobre qué han pensado sobre el proyecto, es decir, sobre qué objeto van a tener a fin de sacar el volumen en sólido de revolución. Pero bueno, mañana lo platicamos. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y que pasen bonito día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Gracias, profe. profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. De nada. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Jorge.